Padre, te pedimos que esta palabra sea el pan que pones hoy en la mesa espiritual de cada hogar, de cada hombre, de cada mujer, joven, niño, Señor, que está en la sintonía, que pertenecen al cuerpo de Cristo, que tú estás llamando, Señor, a redención, a edificación. Señor, tú atraes a todos a ti para que podamos ser liberados del pecado, del juicio, y tengamos la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pan del cielo para cada uno de nosotros, y que el Señor nos pueda hoy edificar y hablar como solo Él sabe hacerlo. Amén. Entonces vamos a Juan 17, verso 16, por favor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando Jesús, está hablando con papá. Santifícalos, le dice Jesús a su Padre, en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego, le dice Jesús, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que todos sean una misma casa, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno solo, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente unidos. ¿Cuántos dicen amén? Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén y amén. Aleluya, amén. Bueno, estamos hablando de esta oración tan preciosa, este diálogo que tiene Jesús con papá. Fue un momento en el que Él quería como tener esta comunión, esta unidad especial con el Padre Celestial con relación a sus discípulos. ¿Qué tiene que pasar en ellos? Porque Jesús sabía que Él tenía que partir. Así que Jesús comienza a hablar de la unidad. Entonces Jesús empieza a orar al papá, a decirle que así como Él es unido a Él, que como Jesús está unido al Padre, y el Padre está unido a Jesús, así Él quiere que también sus discípulos se queden unidos, estén unidos, tengan unidad, pero también esa unidad sea con Él y con el Padre. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es hablando de unidad. Hablando de unidad, y es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo. Pero hay un enemigo silencioso que siempre está tratando de hacerle la contra al diseño de Dios. Hay muchos, pero hay uno que
en especial está ahorita flotando en el ambiente nuestro, en el ambiente nacional, en el ambiente peruano, y es el miedo. El miedo que hace que las personas empecemos a desconfiar unos de otros y lleguemos aún a darle tanta entrada a este sentimiento de inseguridad que comencemos a desconfiar de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios quiere hacer en su iglesia y quiere hacer en nuestra nación. El miedo es paralizante, así que no podemos dejar entrar el miedo. Ahora, todos podemos sentir miedo. Todos podemos sentir miedo porque somos humanos y de alguna manera somos afectados por lo que vemos, por las cosas que percibimos, por lo que sentimos, y el miedo va a estar. Así que el problema en sí no es el miedo, sino cómo es que nosotros vamos a enfrentar ese miedo y si ese miedo realmente va a entrar a residir en nuestro corazón y nos va a influenciar en todo lo que hagamos. Entonces hay mucha gente que tiene miedo y por el miedo es que toma decisiones. Se inclina a un lado o al otro debido al miedo. Así que si estoy sintiendo mucho miedo del lado izquierdo, pues entonces me voy a ir a la derecha. Entonces si tengo mucho miedo del lado izquierdo o del lado derecho, entonces me voy a ir hacia la izquierda. Y nos inclinamos hacia donde sentimos que podríamos tener más seguridad. En todas las áreas, en lo emocional, en lo financiero, en lo político, en el asunto de la relación con los demás. Si tengo un miedo, ese miedo me va a llevar a tomar una decisión inclinada, porque mi corazón está de alguna manera afectado por ese miedo y ese miedo está influenciando mi claridad para tomar decisiones. Así que el miedo no es un buen consejero. Si tú tienes miedo de algo, lo más recomendable y lo más sensato es que trates primero con ese miedo. El miedo no es el problema, es si ese miedo empieza a residir en tu corazón y te inclina y te influye y te está direccionando sin que tú tengas claridad de lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque el miedo te está empujando a eso. Entonces, queda claro que el miedo no es el asunto, sino cómo trato con el miedo y si ese miedo empieza a influenciarme de tal manera que yo empiezo a actuar por el miedo, pero no por una convicción mayor. En este caso, para nosotros como hijos de Dios, la convicción mayor tiene que venir del Espíritu Santo. A mí quien me tiene que mover es el Espíritu Santo, no el miedo que estoy percibiendo ante una determinada situación. Ahora, como somos humanos, tenemos que entender y tenemos que también percibirnos como vulnerables al miedo, pero no necesariamente subordinados al miedo. O sea, yo puedo ser influenciado por el miedo, pero no me puedo dejar subordinar. Una cosa es que tú y yo experimentemos miedo, y otra cosa es que nos subordinemos a ese miedo, que es un sentimiento, que es una emoción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber dónde está mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Tengo que tener claridad con mi identidad. Entonces, ahí viene la unidad. ¿A qué estamos unidos? Una persona que no está unida, que no está determinada, que no tiene una identidad, que no tiene una comunión, que no tiene una familiaridad, que no tiene un ADN, que no se identifica ni valora ni honra algo superior, es una persona que el miedo tiene grandes posibilidades de hacerlo moverse de un lugar a otro, porque no tienes con qué identificarte, porque no tienes esa unidad. Lo vemos en el matrimonio, un matrimonio que está bajo la unidad, un matrimonio que se identifica el esposo con la esposa, tienen unidad, valoran esa unidad, valoran al otro, respetan al otro, se honran mutuamente, viven en unidad, se han identificado, tienen el ADN de un matrimonio, de una relación conyugal que se está desarrollando y es sólida. Ese matrimonio se va a mantener frente a las amenazas, ¿no?, que quieran tratar de dividirlos o de orientarlos o de desviarlos de un lado y del otro, a través del miedo, de la inseguridad, a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una unidad. Ellos ya están viviendo una realidad interna que los hace fuertes frente a una situación que los podría llevar a tener miedo, claro, pero que no los va a dominar. Porque se deben el uno al otro y tienen la unidad suficiente como para que ese miedo no se apodere de ellos. ¿Cuándo entonces el miedo tiene lugar? Cuando yo no tengo la unidad suficiente con aquello que me corresponde. Y para nosotros los hijos de Dios, la primera unidad que tenemos que vivir
no saber, no entender, es vivir, es mi unidad con Jesús. Yo tengo que tener unidad con Jesús, tengo que estar identificado con Él. Entonces, si yo estoy identificado con Jesús porque sé quién soy y sé quién es Él, y es el valor de mi vida, y yo lo honro, lo valoro y me identifico con Él, entonces yo, a la hora que tenga que enfrentar aún la misma muerte, dado que tengo unidad con Jesús y tengo identidad con Jesús, ese temor a la muerte no me va a poseer, no me va a hacer huir, no me va a hacer tambalear, no me va a hacer sufrir, porque yo ya tengo una identidad tal con Jesús que esa unidad a mí me da la capacidad de que ese miedo a la muerte, o miedo a la pobreza, o miedo a la enfermedad, o miedo a cualquier otra circunstancia que nadie quisiera vivir, me vaya a desviar, me vaya a poseer, o me vaya a capturar el corazón, me vaya a paralizar. Ya no, porque yo tengo muy claro quién soy y tengo muy claro a quién le pertenezco. Entonces esa unidad es un poder. Diga conmigo, esa unidad es un poder y necesitamos vivirla. O sea, no solamente saberla, porque la sabemos, porque la leemos como hoy, o porque la llevamos en el discipulado, o porque, bueno, sí, parece lógico y razonable que tengamos unidad con Jesús. Claro, si no tenemos unidad con Jesús, pues entonces estamos viviendo una religiosidad, ¿no es cierto? Estamos viviendo una idea humana, pero no estamos viviendo la realidad del diseño de Dios. Entonces es claro y relevante que tengamos esto en el corazón. Diga conmigo, yo quiero vivir esa unidad real, me identifico con Jesús. Y eso es importantísimo. Y eso les estaba pasando a los discípulos. Ellos tenían miedo de que Jesús se fuera. Por eso cuando Jesús les habla de que tenía que morir, ellos empiezan a entrar en pánico. ¿Cómo es que vas a morir, Señor? No, tal cosa no te acontezca. Y trataban como de decirle, no es necesario, porque ellos temían que Él se fuera y ellos quedaran solos. Entonces el Señor les tiene que hablar conforme a su diseño y hablarles el entendimiento. Y entonces les dice, yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a venir y Él les va a guiar. El Espíritu Santo los va a acompañar, los va a pastorear. Y es necesario que yo vaya, que yo me vaya. Pero ellos tenían que entrar en esa revelación. Y nosotros necesitamos esta claridad en el corazón, porque dependiendo de a quién tú te has unido, es que vas a poder enfrentar y vas a poder reaccionar en tu vida. Entonces, ¿a qué te unes tú? ¿Dónde está tu reposo? ¿A quién te has unido de corazón? ¿Dónde está tu unidad? ¿Con quién estás viviendo en unidad? ¿Con quién te identificas genuinamente? Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a tener unidad con Jesús. La primera unidad que tiene que tener un hijo de Dios es con Jesús. Y unidad quiere decir que yo me identifico con Él. Yo me identifico con Él, estoy en unidad con Él. Lo de Él es para mí, porque yo le pertenezco. Entonces no tengo temor de las circunstancias. Tengo claridad de quién soy. Soy propiedad de Él, soy propiedad del cielo. Y el Señor le dice a papá, yo quiero que donde yo esté, ellos estén, porque somos uno. Ellos me han amado, yo les he amado, yo me he glorificado, yo les he participado de mi gloria a ellos. Ellos me pertenecen, son míos. Excepto el que nos traicionó, dice Jesús en la Escritura, y está refiriéndose a Judas. Todos los que tú me has dado están conmigo, menos uno, para que se cumpla la Escritura, dice Jesús. Pero Jesús dice, yo quiero que permanezcamos unidos. Ellos se van a quedar por un tiempo aquí, pero donde yo esté en el cielo, ellos también van a estar allí. Tenemos una unidad. Y ese es un poder para ti y para mí. En medio de la tormenta, en medio de la zozobra, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, si tu corazón y el mío están viviendo esta unidad espiritual con Jesús, nosotros vamos a estar bien. Tú y yo vamos a estar bien. Le pertenecemos a Jesús. Aleluya, dale fuerte ese aplauso. Aleluya, eso es algo tremendo. Y Jesús le pregunta a los apóstoles en Mateo capítulo 16, le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? En otras palabras, les estaba dando como un examen, era un quiz. Y ustedes, díganme a ver, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? Verso
15 de Mateo 16 les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Se lo dijo a todos. Era el quiz del día. Y respondió Simón Pedro, que era como el apasionado, ¿no? El colérico, el sanguíneo. ¡Guau! Se lanza al ruedo y le dijo: tú eres, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esa era una revelación pues fabulosa y tremenda. Y Jesús le dice en el siguiente versículo: bueno, Pedro, bien has dicho, pero eso no es de ti, eso te lo tiene que haber revelado el Padre. Necesito esta claridad en el corazón. ¿Quién es Jesús para ti en el fondo? Porque a veces tenemos un Jesús religioso con el que no tenemos unidad. Pero entonces, ¿qué quiere decir unidad? No es simplemente creer en Él, es que me identifico con Él, es que su estilo de vida es mi estilo de vida, los valores de Él son los míos. Lo que Él quiere es lo que yo quiero. A donde Él va, yo voy. Yo tengo unidad. La unidad, ¿qué quiere decir? Si vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. ¿La unidad qué es? Vamos a la derecha, vamos a la derecha. La unidad que dice que esto es valioso, yo también creo que es valioso. Me identifico. Es identidad. Y nosotros necesitamos desarrollar esa identidad con Jesús porque tenemos el mismo ADN, tenemos el mismo espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros y nos debe influir de tal modo que nosotros nos identifiquemos plenamente con Jesús. Si tú y yo nos identificamos plenamente con Jesús, somos invencibles, vamos a vencer la adversidad, vamos a vencer la muerte misma. Pero si no nos identificamos plenamente con Jesús y tomamos distancia de quién es Él realmente, estamos viviendo una religión. Porque yo creo en Él, pero no me identifico con Él. Yo sí creo en el Señor, pero no estoy viviendo conforme a Él. No creo, no honro sus palabras, no lo sigo, no lo obedezco, no lo sirvo, porque no estoy viviendo realmente esa unidad. Y eso nos hace débiles. Nos hace débiles y luchamos contra las circunstancias del mundo por nuestra cuenta. Y entonces vemos nuestras imposibilidades y evidenciamos nuestra debilidad y nuestras flaquezas porque realmente perdimos la unidad. Pero si nosotros estamos viviendo la unidad, si nosotros la estamos desarrollando, nos estamos acercando cada vez más a Él y nos identificamos con Jesús, lo honramos, lo valoramos y nosotros queremos hacer propio lo que es de Él y nos hacemos uno con Él, cuando tú y yo enfrentemos las circunstancias, no vamos a ser solo nosotros, será la unidad espiritual que tenemos con Jesús la que va a actuar contra lo que tú estás luchando. ¡Aleluya! Ese es el Señor. Y necesitamos esa claridad. Necesito desarrollar esa unidad consciente. Diga conmigo consciente. Unidad consciente con el Señor. Eso me hace poderoso. El problema de nosotros es que tenemos todavía rezagos del espíritu de independencia. Lo que alguna vez hemos dicho con una palabra que es un poco rara y poco usual, que se llama dicotomía, que quiere decir separar, contraponer. Hay varias acepciones, pero digamos que separar o contraponer, como que bifurcar es otra definición. Bifurcar, de dos, o sea, como que un camino se abre en dos, como una Y, pero no son paralelos, aunque a veces podrían ser por un momento paralelos, pero luego se abren. Es una Y, se bifurca el camino, toma otro sentido. Íbamos en uno y ahora resulta que hay dos. Entonces a veces el corazón del hombre tiene esa tendencia. Yo quiero tomar otro camino, yo quisiera irme por otro lado, pero estabas yendo en uno, pero yo quiero tomar otra opción. Entonces es como una tendencia a independizarme, a querer caminar según mi propio impulso. Y es allí donde viene la aflicción para nosotros, viene el desconcierto, viene el ver que lo que hacemos no fructifica, no nos llena y nos sentimos frustrados. Y luego no podemos enfrentar la frustración y nos amargamos. Y tenemos que buscar algún responsable, claro, para que esto no sea tan cargoso para mí o no sea tan difícil para mí. Entonces yo tengo que buscar a alguien que sea responsable de lo que estoy pasando.
Tengo que responsabilizar a lo externo, no sé si las circunstancias, la política, el país, mi familia, mi cónyuge, la economía, y responsabilizo a lo externo de algo que yo no descubro que está en mí operando y que quiere independizarse de lo que Dios ha establecido para mí. Y cuando viene el tiempo de la aflicción porque decidí ir por el plan B, entonces yo tengo que, en medio de mi fastidio en el plan B, al cual yo fui, yo tengo que buscar a alguien que haga que mi dolor sea menos y mi frustración y mi responsabilidad sea menor. Y alguien tiene que ser el responsable de gran medida de lo que yo estoy haciendo. Pero ¿será eso cierto? ¿O nos estamos engañando? La tendencia a independizarnos. Entonces el que está casado después de un cierto tiempo muchas veces siente la fatiga del compromiso y como que siente que debería estar más bien solo. Como aquel que empezó creyendo en el Señor y se enamoró de Él y comenzó a servirle y comenzó a crecer en su fe y comenzó a vivir en el reino, pero de repente dejó de beber de las aguas y de alimentarse y de comer el pan y vivir en comunión y decidió que podía tener otro camino. Y entonces escoge otra opción y empieza a vivir por su cuenta. ¿Y cuándo reacciona? Cuando se da cuenta que ese camino es vacío, que ese camino es de frío, que ese camino no llena, que ese camino no es real, es una farsa. Y en su fastidio y en su frustración, muchas veces en defensa, como un mecanismo defensivo, buscamos saber quién más podría acompañarnos en la responsabilidad de estar como estamos. Y claro, siempre vamos a encontrar a alguien más. O es el esposo, o es la esposa, o es el jefe, o es el clima, o es la política, y de repente alguien más tiene que ver con nuestra decisión. Puede ser que en algún momento sea así, pero en el fondo tú y yo sabemos, es algo que yo mismo he buscado. Sin darme cuenta, yo mismo entré y me introduje en esa realidad. Y fui seducido. Y le pasó a Eva. Lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 5. Es que Dios sabe, le dice la serpiente a Eva, con quien Eva dialogaba, no dialogues con aquello que te puede desviar de la verdadera fidelidad al Señor. No dialoguemos con las circunstancias. No estés en diálogo con los partidos políticos, no estés en diálogo con lo que los noticieros están diciendo. Yo no quiero dialogar con eso. Yo necesito dialogar con el que me ha diseñado, con el que dio su vida por mí y me liberó de un lastre que me llevaba a la muerte eterna, a la oscuridad en mi corazón y en mi cuerpo físico. Entonces yo no tengo que dialogar con las cosas humanas naturales, tengo que enterarme de las cosas que están pasando, pero no puedo establecer diálogo, porque el diálogo me va a contaminar. Corro el riesgo de, si yo no estoy en perfecta unidad con Dios, de que ese diálogo empiece a desviar mi corazón. Empiezo a descentrarme de la perfecta voluntad de Dios para comenzar a ser influenciado por los diálogos que estoy sosteniendo de corazón. Y yo no estoy diciendo con esto de que no veamos noticieros, de que no leamos, de que no tengamos opinión o crítica constructiva. Por supuesto que no. Todos nosotros en el ámbito de lo natural tenemos que participar de alguna manera y formar una convicción. Eso es un asunto de cada quien. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que yo no me puedo vincular al punto de que eso empieza a cambiar la orientación de mi corazón. Lo que está pasando con muchas personas, cristianos y no cristianos, convertidos, nacidos de nuevo o no, están en tan diálogo franco con las circunstancias políticas que definitivamente sus corazones ahora se sienten endurecidos para con aquellos que no consienten lo mismo que ellos. ¡Wow! Entonces, ¿por qué ese diálogo? ¿Por qué esa intimidad? ¿No sería mejor que esa intimidad y esa energía y esa disposición la tuviéramos para con nuestro Padre Celestial? Porque Él sí que va a alimentar la vida real en nosotros. Entonces, no podemos dialogar con aquello que nos puede desviar de la perfecta voluntad de Dios y que va a dañar nuestro corazón. Y ahí estaba Eva, capítulo 3 de Génesis, verso 5,
diciéndole la serpiente con quien ella había establecido un diálogo. No quiere decir que Eva no tenía que saber que existía el mal. Pues sí, pero yo no voy a dialogar con ella. Yo sé que existes, pero no quiero saber nada de ti. Yo ya tengo mi unidad con el Padre, no te voy a dar cabida a ti. No le des cabida al miedo, el que sea. No le des cabida a la duda, a la incertidumbre. ¿Por qué? Tú sabes que existe eso, sí, yo también. Porque no somos ignorantes, no somos religiosos, lo tenemos muy claro. Lo que no voy a hacer es establecer una relación en la que yo pueda llegar a ser influenciado. Y eso depende del discernimiento de cada quien, y tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber entonces qué tanta unidad hay en ti, qué tanta estructura real de vida divina hay en ti como para poder resistir ese asunto. Parece que Eva no lo tenía muy claro. Y Eva comenzó a dialogar con la serpiente, y la serpiente le dijo: es que Dios sabe, mírenla, es que hay que tener mucho cuidado. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice: vuestros ojos serán abiertos. Ya le está dando noticias, ¿eh? Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Yo creo que los ojos de Eva quedaron cuadriculados. Aló, dijo. ¿Qué cosa estás diciendo, serpiente? Sí, lo que oyes, Eva. El día que comas de ese árbol, tú vas a volar por la estratosfera. Adiós, Eva. Adiós. Se acabó la historia. Se acabó. ¿Por qué dialogas con lo que no edifica? Con lo que te va a sacar del programa de Dios para tu vida, el diseño de papá. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Hay cosas a las cuales no vamos a acceder porque nos vamos a volver uno con eso. Y mi unidad tiene que ser con el cielo para poder vencer en la tierra. Yo necesito unidad con el corazón de mi Padre. Quiero unidad con Jesús, unidad con el Espíritu Santo, y yo voy a saber qué hacer y quién soy aquí en la tierra. Eva quería independizarse. Le sembraron la independencia. Eva, tú puedes ser independiente, tú puedes llegar a ser como Dios. Vas a tener la claridad y el poder que tiene Dios. Dejarás de ser una criatura para participar en lo grandioso que es ser Dios creador. Así que se quiso independizar. Y a veces nos pasa eso, queremos como independizarnos. Ese espíritu de independencia, de no querer pertenecer, de no querer tener unidad con alguien, sino no, yo quiero ser la alternativa. Tú eres el A, yo soy el B, ¿qué tal? Y no queremos tener unidad, y nos pasa eso a veces en nuestra relación con Papá Dios, ¿no? Mientras que no nos sentimos agobiados y estorbados y retados y afectados por una circunstancia, no valoramos la unidad con el Señor. Y queremos ser uno con Él cuando la tormenta está golpeando nuestra vida. Y si corremos: Señor, ayúdame, Señor, oramos y ayunamos y hacemos lo que tenemos que hacer con un estilo de vida, cercanos al Señor, buscando la unidad con Él. Pero la buscamos solamente cuando estamos en aprietos. ¿Por qué no vivimos la unidad como nuestro estilo de vida? Somos hijos de Dios. Lo natural y normal para nosotros sería vivir en unidad con Jesús, conociendo su corazón, viviendo su corazón, dialogando con Él, valorándolo, honrándolo, sirviéndole, siguiéndole. Esa es la unidad. Me identifico con Jesús. Pero ordinariamente yo estoy viviendo por mi cuenta. Y cuando lo necesito, entonces me acerco. Cuando llega el COVID y golpea mi casa. Cuando alguien en casa está en apuros, cuando las cosas están de riesgo en mi matrimonio, en el embarazo, o en la economía, o en el negocio, o en la salud, entonces yo sí vuelvo a Él y trato de tener unidad con Él para que Él me socorra. Pero en lo ordinario no estoy viviendo la unidad porque no lo valoro, no lo honro, no me identifico con Él, solo quiero recibir de Él. Y eso hace débil a la iglesia, eso hace débil a un matrimonio, eso hace débil a alguien que ha sido llamado a vivir en esa preciosa y maravillosa y poderosa y gloriosa unidad espiritual con Jesús. Así como debemos trabajar en la unidad en el cuerpo de Cristo,
y trabajar en la unidad en el matrimonio, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Asimismo tenemos que trabajar en la unidad espiritual con Jesús a través del Espíritu Santo, que nos va a ir revelando la gloria del corazón de Jesús, y a través de Jesús conoceremos la gloria del hermoso corazón de nuestro Padre y nos vamos a identificar y viviremos en unidad. Y no solamente vamos a correr a Él cuando tenemos riesgo, sino que de común estamos ligados a Él. Vivimos esa unidad, me identifico con Él. Y entonces estamos en la realidad del reino de los cielos. Y es algo que necesitamos tener claro en este tiempo. Y ya tenemos, diga conmigo, ya estamos habilitados para vivir en esa unidad. No es algo que tú y yo vamos a fabricar, ya somos uno con Él, solo que no hemos activado esa realidad maravillosa para nuestra vida, por lo que acabamos de leer y ver. La independencia. La independencia. Nos gusta vivir por nuestra cuenta. No queremos vivir en unidad, en acuerdo con alguien. Como dice la Escritura, andarán dos juntos, Amós 3:3, andarán juntos dos. Dos podrán caminar juntos en unidad. ¿Habrá unidad si no hay acuerdo? Yo me tengo que poner de acuerdo con Él. Yo tengo que amar a Jesús, tengo que conocerlo, valorarlo. Tengo que honrarlo, tengo que identificarme con Él. Entonces estaré de acuerdo con Él. Entonces recién estoy andando con Él en unidad. ¿Habrán dos que podrán andar juntos si no están de acuerdo? Amós capítulo 3, verso 3. No va a pasar. Y nos debilitamos, y por eso a veces los matrimonios tenemos luchas, y hay luchas en las familias, y hay problemas en nuestras naciones, en las instituciones, hay problemas en las empresas, hay problemas en el mundo entero a causa de que nos gusta vivir por nuestra cuenta y no valoramos la unidad. Pero como hijos de Dios tenemos que vivir esta unidad poderosa, que Jesús vivía con su Padre del cielo, con nuestro papá. Ellos vivían en unidad y Él dijo: yo quiero que ellos también sean uno, y uno conmigo y contigo, papá, porque ahí está la victoria, ahí está el poder. Así que no sé si te das cuenta que si algo ha estado atacando tu matrimonio, si algo está por destruir tu matrimonio, si algo está destruyendo tu fe y tu corazón, y te has endurecido y estás fría o estás frío, tienes que revisar si has estado desarrollando la unidad con Jesús, porque ese es tu llamado y el mío. Necesitamos vivir esa unidad maravillosa, que no es una camisa de fuerza, porque Él no nos obliga, pero sí nos llama, porque Él quiere que seamos vivificados por esa unidad, sanados y salvados y ungidos y prosperados, pero en esa unidad maravillosa, viviendo de corazón con Jesús. Necesitamos desarrollarla y seremos fuertes en medio de la tormenta. Y entonces tu confianza y la mía no van a estar en un partido político. No vamos a temer si sale el de aquí o el de allá, si es de derecha o izquierda, o es de centro, o es de arriba o es de abajo. Porque yo ya tengo mi identidad, yo ya tengo mi unidad, y mi unidad está por encima de las circunstancias de este mundo. Y sea quien salga, sea quien tenga los mayores votos, nosotros vamos a orar para que le bendiga el Señor y le dé sabiduría y se vuelva su corazón a Él. Amén. Pero no sufrimos, no nos angustiamos, ni dejamos que el miedo empiece a causar zozobra en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es tu reino? ¿Con quién tienes unidad? Si tú tienes unidad con el sistema político del Perú, entonces sí vas a tener bastante que bregar. Pero si tu unidad es con el cielo, que está aquí en la tierra, para los que tienen fe en Cristo, entonces tú no sufres por eso. Mantén tu unidad. ¿Con quién estás unida? ¿A quién te has unido de corazón? Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Dice algo para nosotros, revelador y hermoso. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, ¿cuántos dicen amén? Pero aquel que le pertenece al Señor, aquel que se ha unido a Él de corazón, un solo espíritu es con Él. Así que si tú y yo hemos abrazado a Jesús,
entonces tú y él deben vivir en unidad espiritual. El asunto es que nos abrazamos a Jesús, pero en la práctica empezamos a andar por nuestra cuenta. Pero quien realmente ha abrazado a Jesús tiene unidad espiritual con él. ¡Wow! Así que somos uno con Jesús. Somos uno con Jesús. ¡Wow! Si eres uno con Jesús, entonces pobre Goliat. Eso es lo que tenía en su corazón revelado David. David sabía que él era con el Padre y el Padre era con él. ¡Punto! Y lo que tienes al frente es lo de menos. Es un pan. Eso fue lo que él tenía claro en su corazón. No significa lo que veo delante de mí. Lo que significa para mí es la relación que yo tengo con mi papi. Es la relación que yo tengo con papá Dios. Eso es lo que le da significado a mi vida, no lo de afuera. No es lo de afuera lo que te hace y te determina. Es la unidad que tienes con el Señor. Es la unidad que tienes con el cielo. Lo que hace la diferencia, quién eres aquí en la tierra. Y eso me parece que es categórico, familia, iglesia. No nos dejemos desviar. Busca vivir la unidad a la que ya fuiste llamada y llamado en Cristo Jesús. Un espíritu con Él. Diga conmigo, soy un espíritu con Él. Y si tú y yo estamos trabajando en esa identidad y la estamos viviendo, tú y yo vamos a conservar nuestra identidad como hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Estoy viviendo mi identidad con Jesús. Me identifico con Él. No soy cualquiera. No soy alguien expuesto a los poderes de las tinieblas. Soy uno que vive resplandeciendo porque estoy viviendo mi unidad con mi Redentor. Estoy caminando bajo la gloria de Él. Él ha resucitado, yo camino resucitado con Él. Somos uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso nos da una capacidad y nos da una claridad maravillosa. Y queremos vivir en esa dimensión en este tiempo, en la dimensión del reino, en unidad con Jesús. Estamos todos resucitados. Diga conmigo, en unidad con Jesús. Yo vivo en resurrección. En unidad con Jesús, yo estoy capacitado para vencer al mundo. El Señor lo dijo: si ustedes permanecen en mí, si ustedes caminan conmigo, pídanme lo que sea necesario. Aquellos que están conmigo y me pertenecen y caminan conmigo me van a pedir, y en mi nombre pedirán al Padre en mi nombre, y esas cosas se harán cosas mayores. Vamos a vivir esa dimensión en este tiempo. Busca la unidad con Jesús. Busca en el fondo de tu corazón eso que ya es para ti una realidad maravillosa y poderosa. Unidad espiritual con Jesús. Nos capacita y nos activa para vivir en esa dimensión maravillosa del amor y del poder de Jesús que ha resucitado. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios en este día. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, te damos gracias en este día. Señor, te pedimos que en este tiempo nuestro corazón sea activado. Dile: Señor, actívame hoy, Espíritu Santo. Que en estos días yo esté buscando esa unidad. Que yo me sienta adherido a ti, Señor. Que yo me identifique contigo espiritualmente, Jesús. Que la revelación del Espíritu Santo venga sobre mí. Porque yo ya no ando sola. Dile: Señor, no ando solo, no camino sola. Señor, yo camino en unidad con el Espíritu de Dios. Camino en unidad, identificado con Jesús. Él es mi Señor, Él es mi vencedor. Así que no le temeré la tormenta. No habrá miedo en mi corazón que me haga desviarme. Porque la unidad que tengo con mi Rey de la Gloria me da claridad de cómo debo actuar frente a esta situación. Levanta tu voz allí en casa. Levanta tu voz allí en casa y empieza a adorarle. Empieza hoy a orar allí en casa por esos asuntos que tú tienes allí, esas luchas. Vamos, todos con ánimo. Levanta tu voz allí en casa. Levanta tu voz. Comienza a orar, a declarar que necesitamos esa unidad para que las cosas que están pendientes en esta hora, en tu matrimonio, en tu vida económica, en tu área familiar,
empiecen a alinearse al diseño de papá. Decláralo ahora. La unidad con el Rey de la Gloria hará que todo lo demás se ordene. Todo se tiene que ordenar. Porque si estás alineada y alineado en unidad al Espíritu del Señor, entonces todo lo demás se va a ordenar. Porque hay poder en su nombre sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Gracias, Padre. Esta unidad, Señor, con Jesús, la podamos vivir en la práctica cada día, Señor. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. En los negocios, en los estudios. Porque esta unidad va a influir mi ánimo, va a influir mi corazón, va a influir mi mentalidad, Señor. Va a cambiar mi mentalidad, Señor. Porque ya no ando por mi cuenta, yo camino bajo la influencia de quién es mi Señor y con quien yo tengo unidad. El diseño de Dios en mi vida me hace poderoso aquí para vencer las adversidades. Gracias, Jesús. Vamos orquesta, por favor, con ánimo. Vamos, todos aquí orando con fuerza. Dale nomás como suene el piano, hija, como suene. No nos vamos a detener por una tecla ni por dos. Así que dale, abre el piano y que suene como suena. Padre, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y que tú tienes planes para Perú, Señor. Que tú tienes planes para cada familia, sean de un lado o del otro. Señor, te pedimos por la unidad. Tú eres quien nos une, Jesús. Todos los hijos, los que creemos en el amor y el poderoso corazón de Jesús, para el Perú, Señor, nos unimos para creer y decretar que somos una misma nación, con un mismo corazón y un mismo anhelo. Que haya paz, Señor, que haya inclusión, que haya justicia, Señor, que haya amor, que haya generosidad, que haya, Señor, fraternidad en el corazón del Perú. Gracias, Padre. Es el llamado, es nuestra oración como hijos de Dios en la iglesia, Señor, en el cuerpo de Cristo en el Perú, Señor, en nuestra ciudad. Señor, que el corazón del hombre se ensanche para acoger a otros más, aunque discrepemos. Pero somos uno, Señor, en ti. Tú nos diseñaste para vivir en unidad. Que podamos perdonar, que podamos soltar, que podamos servir a otros, aún aquellos que se nos oponen, Señor. Danos un corazón renovado, una mente renovada, un corazón sanado. Gracias, Señor. Le pedimos por la unidad de nuestra nación, una unidad de corazón, Señor. Una unidad genuina, papito, que sea fruto de la conciencia de que somos humanos y nos necesitamos los unos de los otros. Necesitamos los unos de los otros, Señor, para poder ser mejores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos el Perú, Señor, en esta hora, en este tiempo. Bendecimos nuestra tierra. Que tu soplo traiga conciencia y lleve al arrepentimiento a nuestra nación. Y la iglesia se despierte, Señor, para manifestar tu amor y tu poder. Empezando por nosotros, que queremos, Señor, honrarte, creyendo en tu palabra y viviendo.